¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Charla Charla entre entre Compas. compas. Yo soy Gon. Yo soy Jos. Y el día de hoy tenemos un episodio sumamente especial porque vamos a hablar acerca de una Hoy de personalidad una persona. la cual hizo, pues creo que hizo mucho por el mundo y cuyo nombre marcó no solamente tendencias en este continente, sino en todo el mundo. Todo el mundo lo conoce, lo ha escuchado, y si no lo has escuchado, vives debajo de una piedra. Y probablemente no nos estés viendo, porque si no conoces eso, Exactamente, no es nuestro mercado. no tienes acceso a internet. Entonces, para Ni a usted Disney que no Plus. nos ha visto y que no nos puede ver, este, Entonces, el día de hoy queremos hablar de una persona a la cual cambió no solamente el mundo como lo conocemos, sí, nos hizo creer en la magia, nos hizo creer en que todo era posible, cierto. nos hizo creer que realmente los sueños se pueden cumplir y que no conforme con eso, que soñar no es solamente para los niños. Estoy hablando de... Walt Disney. Así Sí. es. Usted ha escuchado de seguro ese nombre más de una vez, Walt Disney, y como alguna vez me dijo uno de mis primos, eso es un estudio. Sí, pero antes era una persona. Se dice que está todavía congelado ahí debajo del castillo. Probablemente. ¿Tú crees, güey? No sé, güey. Digo, la verdad es que Walt Disney era un visionario. O sea, muchas de las cosas que creían imposibles, el vato las logró. Pero eso de que esté congelado, dices, no sé Eso si sí no estaba lo tan creo, güey. chiflado. Pero pues uno no sabe, güey. O sea, ¿tú sabes Está cuál muy fue raro. la locura de Disney? ¿Los del emperador? No, esa todavía no, No, no obviamente no, ya existía. estaba muerto el güey. Sí, la locura de Disney le llamaron a Blancanieves. Puedo entender por qué totalmente, Es porque que no, antes de Blancanieves no había largometrajes animados, animados, no, cambió ¿verdad? el cine. Sí, o sea, Walt Disney cambió el mundo del entretenimiento de más de una manera, porque antes de él, las caricaturas no tenían color, no tenían sonido, no tenían largometrajes y los parques temáticos tampoco existían. Todo lo que Walt Disney trató de poner, en algún momento le dijeron, eso es una locura, eso no va a funcionar. Y el señor lo logró sacar adelante. Si el señor no se hubiera muerto joven, igual ya estuviera logrado toda una ciudad. Pero Muy eso probablemente. vamos lo desarrollando. Hemos hablado en episodios anteriores acerca de cómo para Blancanieves creó toda una técnica, cámaras para poder meter todo Sí. en la misma imagen, tintas que desarrolló, o sea, inventaron tintas para que se pudieran ver en el largometraje, Sí, le puso música a Steamboat Willie, le puso su sonido. silbido, y luego, Sí. o sea, color, sonido, talito como decías, ¿no? Y no conforme con eso, si te gusta el anime, Sí. los ojos grandes son influencia de Disney, de Mickey Mouse. Sí, el señor Osamu Tezuka, al que se le conoce como el padre del anime, muy inspirado en Bambi y en Mickey Mouse, puso esos diseños en Kimba, que Sí, luego bueno, se plagiaron en Simba. luego hablaremos acerca de eso y de Shakira con Hips Online. Y además de Kimba también a Astro Boy y a otros personajes, o sea, pero mira, vámonos por orden. O Yo sea, quiero preguntarte a algo. ver, venga, Antes de empezar venga con la todo eso, pregunta, porque creo que es lo primero. venga. ¿Cuál es el inicio de Disney? ¿Cómo Fíjate, empezó a los animar? inicios de Disney están bien cabrones, o sea, porque vamos pensando que el señor, creo que nació en ay, se me fue el nombre del estado, pero nació en 1901, Ok. sí, en uno de esos estados que no tenía grandes ciudades, No, pues un de Dakota esas del Norte, no, pero no, bueno, Carolina. era muy, pero el desmadre era que pues era de época de granjitas y apenas introduciéndose los automóviles, o sea, bueno, a él le tocaron, ¿no? Ver los primeros automóviles. Entonces, él era alguien a quien le gustaba el arte y le gustaba dibujar, ¿sí? Y al padre de Walt Disney le daba terror, él tenía un periódico. Ok. Sí, de hecho el alias Disney,
porque Walt Disney también era el alias, era Walt E. Disney. ¿Tenía un segundo nombre? Sí, Órale. sí, Me falta más decir que tenía familia. él tenía un periódico y Walt y su hermano trabajaban repartiendo los periódicos de su papá. Sí. El desmadre está en que pues él se quiso ir a California a probar a hacer películas, a usar esa creatividad. Y pues imagínate lo que era para un padre conservador, pues ver que su hijo se quería ir a hacer ese desmadre. Y la cosa está en que Walt Disney era muy bueno para soñar, era pésimo para los números, ¿sí? De hecho, dos empresas antes de Walt Disney Studios se le fueron a la bancarrota por problemas de números. ¿Qué te digo? También pasaron por la crisis económica después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, pues sí, pues por eso esas empresas no le duraron mucho. Pero el que le ayudó mucho y a quien casi no mencionan fue a su hermano Roy. Roy Disney era... Sé que existe por ti. ¿Eh? Sé que existe por ti. Roy y Disney sé que tiene una estatua en Disney World, no, en Disney World, en el Liberty Square, en donde tienen el Salón de los Presidentes. ¿Por qué? Porque Roy Disney terminó el Disney World, el Disneyland de Florida. Porque sí, Walt Disney murió a mitad de la construcción y Roy lo terminó y poco después de que lo terminó falleció. Y el hijo de Roy Jr. Bien chicos el estrés. Y el yerno de Walt se encargaron del estudio después. Fíjate que no creo que tanto haya sido el estrés como que bueno, no, sí, broma, su hermano lo estresaba muchísimo porque pues imagínate, oye, quiero hacer un parque de diversiones. Sí, güey, ahorita saco los números, o sea. Claro, güey. Pero... Se va a retrasar un poquito con la nómina, güey, pero... Yo sí digo como que este señor acabó el parque y dijo, ay, ya no tengo en qué divertirme porque pues ya no sé qué quiere hacer Walt y como que ahí se nos fue el señor. El señor es el trabajo dignifica. Sí, pero el desmadre es ese. Los primeros cortos de Walt Disney eran animaciones en blanco y negro y sin sonido de una actriz de carne y hueso interactuando con un fondo con caricaturas animadas. Eran Alice in Wonderland, como inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. La niña Alice interactuaba con un gatito de caricaturas y pues ahí salían en diferentes aventuras de esos primeros cortos. De hecho, cuando empezaron a salir los DVDs de los archivos Disney, esos primeros cortos salían en un compilado de cortos variados. Sí, pues sí. Y cuando Walt Disney empezó a ver que a las películas les empezaron a poner sonido, él empezó a ver cómo ponerle sonido a la... Porque digo, pues imagínate, grabar una película pues es bien fácil, ¿no? Pones el micrófono en el escenario claro. Y todo lo que dijeron ahí se grabó, pero acá en la animación pues no hay escenario. Entonces, pues empezaron a hacerle, digo, tampoco te voy a decir que él inventó la técnica, pero como hacían las radionovelas, pues así agarraron la técnica. Ya ves que las radionovelas decían de que, fulanito llegó galopando, ¿no? Y claro. bajo la tormenta, ¿no? O sea, sí, pues agarraron todas esas técnicas, se le llama Foley, y lo empezaron a poner en las películas de animación, en los cortometrajes, que pues si estamos hablando que era como de los años 20, por esos entonces las caricaturas solo eran los cortos que ponían entre películas. En esos entonces en el cine tú pagabas 10, 15 centavos por tu boleto de entrada y te podías sentar toda la tarde porque ahí pasaban los noticieros antes de que hubiera televisión en cada casa. Antes de que hubiera televisión, y pasaban las películas y luego pasaban los cortometrajes y era como constantemente la proyección y pues uno se podía quedar ahí todo el día si había pagado su boleto. ¿Qué tal, La sociedad te veía como eras de baquetón. Sí, de hecho, pues si has visto la película, la de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sí, claro. Cuando se esconden en el cine, el Roger que está viendo el corto de Tribilín
Y le digo, oye, a ver qué sigue, ¿no? Ay, noticias, o sea, sí, o Sí, sea, sí. así era como se manejaban los cines al principio. Entonces, cuando empieza a ver cine a color, el Walt Disney dice, pues, ¿por qué no? Vamos haciendo cine a color y hicieron pruebas primero en un cortometraje. Sí, porque sí, todo lo que se hace de en animación, incluso lo más No, claro. reciente, primero lo prueban en un cortometraje y luego lo usan en un largometraje. No, no mames, güey, imagínate. Este, Ah, no salió chido, güey. ¿Cuánto y, le metiste? Tiene cantidad de todo, y todavía millones. tenemos 2 horas de película. O sea, Pero bueno, eh, pues lo que hacen es, o sea, hicieron un cortito que se llama Flowers and Trees, ok. que son árboles vivos, Con pues florecitas bailando. bailando, y Va. es una de las Silly Symphonies. Ah, yo pensé que iba a... No es cierto, no hagas caso. No, es que Si por, entendiste la referencia, eres muy viejo. ajá, o sea, Este, cuídate la rodilla, güey. pero te digo, por esos entonces las caricaturas de Walt Disney iban bajo el sello Silly Symphony, sinfonías bobas, sería como la traducción. Y Warner Brothers tenía las Merry Melodies. Ah, ya, o sea, Claro, tiene entonces sentido. así como que iba sabiendo más o menos de qué estudio era. Entonces la Silly Symphony, Flowers and Trees, fue como de los primeros cortos con color, Ok. ya. Y Este, de ahí ya saltó y ya a de ahí la siguiente cosa que se le ocurrió a Walt Disney fue, vamos a hacer un largometraje. Blancanieves y los siete enanos. Hicieron Blancanieves y los siete enanos. Ajá, y podrías decir que ya con eso ahí le paro, pero No, luego en 1959, cuando sacó La Bella ya la vi, pues, Durmiente, fue la primera película en formato largo. largo. Ajá, de hecho, pues cuando empezaron a adaptar todas las películas a High Definition, Esa no la tienen que adaptar. esa no, pues fíjate cómo muchas películas como Blancanieves y Cenicienta están cortadas de las esquinas, pero La Bella Durmiente no, la tuvieron que remasterizar porque pues sí, no había televisiones para ver ese desmadre, pero sí, O sea, sacaron, imagínate, 1959. es el año en que nació mi papá, O ahí sea, para que, imagínate, mi papá pa tenía que te 9 años. des un color, No, pues de color ya se los han dado, pero, o sea, pero pero sí. imagínate lo avanzado que está en su tiempo, porque estás de acuerdo que hasta los que 2000 empezaron a salir las pantallas rectangulares. Desde eso Sí, eran, ¿cómo se no, llamaban? y Esas televisiones, las que eran como las de curvitas. la, No, las anteriores, a las de ay, plasma y a las planas. sí, Eran se me fue el nombre. roscópicas, telescópicas, algo escópicas, ¿no? No me acuerdo, güey, pero sí, o sea, de hecho, pues no solo así en aspectos que se pueden ver, en desmadres de producción, Walt Disney, y eso sí fue creación del estudio Disney, porque te digo, pues se inspiró en cómo lo hacían en el cine, y él lo vio cómo adaptarlo al cine animado, que por ejemplo en el de color, como tú decías, tuvieron que crear su propia tinta que no se les resbalara de los acetatos ni les transparentara. Sí, entonces tuvieron que fabricar sus propias O pinturas sea, para crear. imagínate, tú dices, güey, voy a hacer una película animada. Y terminas contratando ingenieros químicos para generar tu propia tinta. O Sí, sea, está cabrón. O sea, de eso es hecho, compromiso. ya lo había mencionado en otro episodio, pero si usted es nuevo viéndolo, hay un especial como de 1 hora que se llama El Dragón Chiflado o The Reluctant Dragon, en Disney Plus, donde un señor se pasea por los estudios Disney de los años 40. Entonces ahí se va viendo cómo hacían todo este despapalle. Ahí se ve desde cómo capacitaban a la gente porque daban clases de dibujo en los estudios Disney. Pues era Tiene algo que no era sentido, tan claro. común. De hecho, gracias a Walt Disney se creó CalArts, el Instituto de Arte de California, para capacitar animadores para los estudios. De hecho, No muy mucho, bueno para el negocio. pues, es que los de Disney tuvieron de todo, pues ya ves que No, sí, a ver. hasta tuvieron su propio equipo de hockey en los 90s, que ya desapareció, los Mighty Ducks. Es Sí, las verdad, películas es que salieron cierto. en los 90s era para Sí, promocionar al claro. equipo de hockey, Claro, para con que el más pato gente Donald. fuera, pues no era el Pato Donald tal cual, No, era pero una máscara de hockey con el pico como el del Pato Donald, exacto. pero sí.
Tuvieron hasta su equipo, y creo que la Casa de Ópera de California también la ayudó a hacer Disney, No, pues porque no manches, güey. creo que es el Anaheim es lo Walt. que es por Sí, Disney, güey. pero sí, güey, o sea, pues es que de hecho Anaheim no existía. ¿No? O sea, ahorita hablamos con respecto al parque y lo que hizo crecer ahí, pero lo que quería llegar es que cuando ves ese video de cómo se pasean por el estudio, ahí te presentan lo que era la cámara multiplano, Nada que me que habías en vez de contado. fotografiar pues verticalmente lo que hicieron fue, o sea, poner los planos en una mesa y poner la cámara hacia arriba. El desmadre es que aprovechando que estaban en una mesa, crearon como una sección de cristales para poner secciones y dar tridimensionalidad. Entonces por eso los personajes pueden pasar entre árboles porque no están en un fondo fijo que nada más es una pintura hasta atrás. Está hecha en capas. O sea, el cielo, la luna, las montañas más cercanas, O sea, literalmente ese güey inventó el sistema de capas que tenemos en Paint, en Procreate, sí, etcétera. O todos sea, esos los layers. sistemas de capas de trabajar en layers, o sea, probablemente inspiraron luego a los programadores de la computación Sí. para Photoshop y para cosas así. O Y sea, ya ahora con efectos por computadora, no, pues se pues es trabaja otro con pedo. más capas. Ujú. Pero sí, así se hacía la composición. Y en cuanto a color, por ejemplo, Walt Disney creía que las mujeres tenían, que digo, también era un hombre de 1901, Sí, o sea, no puedes de juzgarlo por rancho, su época, pero güey. él decía que las mujeres tenían mejor pulso que los hombres. Entonces, cuando contrataban mujeres en los estudios Disney, era para que pintaran en lo que llamaban la Brigada Arcoiris, que eran las señoritas que agarraban los dibujos y se ponían a pintar en los acetatos, todo ese desmadre. Sí, o sea, te digo, pues Walt Disney se Sí, aventó. yo creo que sí tiene el mejor pulso. Pasaste las maracas, güey. Sí, te digo, Walt Disney, te digo, pues se aventó pues el primer corto con sonido con Steamboat Willie. Ah, güey, tenemos que hacerlo. Una, dos. Ah, Perdón. una, Una, dos, dos. tres. Ya, ok, ya. Al principio estábamos descoordinados, pero esa es la tonadita. De hecho, si Era ves a... Walt Disney el que hacía Que ese Silvia, sonido. ajá, Él fue la primera voz de desde Mickey Mickey Mouse, Mouse. Sí. ¿sí? Y si ves Rapunzel, como es el cortometraje número, digo, largometraje 50. 50, Sí, el no, es el largometraje. 100, güey. No, es el largometraje número 50. 50. Lo que quieras, güey. Ah, bueno, es el 50. El chiste es que va a salir Mickey Mouse chiflando la de Sí, Steamboat el Willie. Walt Disney. Ajá, porque es el largometraje 50. Sí, te digo, entonces Walt Disney se aventó el primer cortometraje con sonido, el primer cortometraje con color. El primer cortometraje animado que se ganó un Oscar fue el de los tres cochinitos. Órale, Y eso no me lo... él no se aventó precisamente el primer largometraje animado, porque como 2 años antes de que saliera Blancanieves, un francés llamado Emile Cole había creado un corto, pero era la época en la que los films podían Va a quemarse. estallar. Sí, Sí, por eso los films se guardaban en lata para que no les diera el aire ni la luz y que sí. se fueran a quemar. Y hubo un incendio y se perdieron las copias de esa película. Entonces, se podría decir que fue la primera película animada que se salvó. Sí, pero pues también fue pues como que un visionario. Sí, pero pues no la armo tanto. Y te digo, Walt Disney, ¿Cómo se llamó? ¿Emilio? Emile Cole, creo que se llamaba. Emile Cole. Que digo, también luego hay unos apellidos franceses, no me hagan mucho caso, tal vez no se pronuncian así. Collier. Probablemente, Ni o sea, idea, güey. uno que es mexicano y todo. Tú no lo pronuncié Sí, bien, sí, sí, sí. Collier. Sí, no, yo Très bien. igual y le hago sangrar los oídos a un pobrecito francés. Este, El perro. ¡El perro! Bueno, sí, bueno, pues el desmadre es que cuando Walt le fue tan bien con las películas animadas, de se puso a expandir y de hecho él quería hacer un parque animado, él lo quería en Burbank, donde tenía el estudio, ajá, pero cuando, no, sí, en Burbank,
Y cuando fue a hablar con el alcalde de Burbank no le dio permiso, porque el único parque que tenían de referencia por esos entonces era Coney Island en Nueva York, que es ya ves esa feria como de puerto, que dicen que es muy sucia. Yo nunca he podido ir a Nueva York, entonces no sé cómo es Coney Island. Yo fui, pero no Este, también. pero sí dicen que es muy sucia y el alcalde no que dijo, no, pues no, yo no quiero que me anden trayendo mugrero y Entonces, pues ¿por qué le das aquí, no, güey? dijo el Walt, bueno, pues se fue a Anaheim. Anaheim por esos entonces eran puras granjas de naranjas. Entonces, Toma sí, eso, Nico llegó, Fresco. llegó y compró pues, sus granjitas que tuvieron que hacer hasta carreteras para llegar a Disneylandia, porque pues era pura Pues que no mames, terracería. güey, Sí, pues por la extensión no podía estar dentro de era puro un lugar ranchito, o poblado, sea, güey. sí, tuvieron que hacer desde las carreteras y todo el despapalle. Este, y pues creó Disneylandia, en California. Te digo, pues antes de Disneylandia, pues no existían los parques temáticos. Disneyland es el que tiene el castillo de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Ajá. De hecho, todavía no salía la Bella Durmiente cuando hicieron Disneylandia o aprovecharon el castillo para promocionar. O acababa de salir. Yo Bueno, creo que acababa de salir, no güey. me acuerdo en qué años abrieron Disneylandia, honestamente, para que les digo mentiras. Sí tengo muchas fechas de algunas cosas, pero sí, Sí, de, güey. de Disneylandia te la debo. Este, pues el desmadre es ese que creó Disneylandia y ese fue un giro, o sea, fue un hitazo. Gracias a Disneylandia, pues los otros estudios también quisieron hacer sus parques y por eso crearon Six Flags y por eso crearon Universal, Estudios Universal, ajá, y Island Knott's Berry. Berry Farm y o sea, trataron de hacer otros parques, pero pues honestamente si yo te digo parque de diversiones temático, No, pues Disney. A fuerza. probablemente te llegan, que digo, quién sabe las nuevas generaciones porque Universal actualmente está haciendo muy buena competencia. Sí, Güey, pues, ¿no viste lo del pero parque nuevo? no. Ah, el parque nuevo que se aventó Universal el año pasado, sí se ve increíble, se aventaron toda una tierra de cómo entrenar tu dragón. Wow. Prácticamente por eso hicieron el live action. Pero de Oh. eso hablaremos en otro episodio. Sí, porque también este año abrieron la tierra de Pokémon en un parque temático en Tokio. En ese. Ah, Ajá. no, creo que el temático de Pokémon lo abrieron en Tokio. Sí. Pero en ese que te estoy comentando es que ya trajeron a América el parque de Mario De Bros. Mario Bros. Sí. Sí. Sí, sí. Pero bueno, nos desviamos tantito del tema. Así El es. punto es que Walt Disney soñaba cada vez más y más y más y más grande porque tristemente el señor murió en el 66. Sí, dejó a mitad la película, o sea, mal se ganó el Oscar con Mary Poppins. Nada más que no me acuerdo si a mejor película. Bueno, Mary Poppins se ganó algunos premios, sí, pero no Sí. me acuerdo precisamente cuáles. Y se murió dejando el libro de la selva a media producción. No manches, imagínate, Julie Andrews conoció a Disney. Sí, Julie Andrews conoció a Disney. Wow. Dick Van Dyke también. ¿Quién es Dick Van Dyke? Bert. Ah, El señor acaba de cumplir 100 años y tú lo ves y dices, "Oh, señor, pásame su dieta y está... pues a ver, El según yo, señor editor nos va a poner aquí una por foto favor. actual de Dick Van Dyke. Sí. O sea, Porque Julie Andrews está grabando está ahorita. cabrón. Según yo, Julie Andrews está grabando ahorita el día de la Princesa 3. No sé si vaya a salir, no sé No, sí, qué casi seguro tanto que está vaya a confirmada, aparecer, pero sí sabía que sí iba a ser esa película. Ujú. Pero bueno, el desmadre es que también Walt Disney se murió dejando a medias Walt Disney World. Mm. Que para que no le pasara lo que le pasó con Anaheim, ajá, porque compró sus granjas, creó su parque y cuando quiso crecer el parque, toda la tierra de alrededor se le disparó el precio. Y entonces, como abogado es aquí el tema. Esto se le llama plusvalía. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un territorio en el cual está creciendo y está teniendo una proyección a futuro en el cual puede valer más, esa plusvalía incrementa el valor comercial. Ojo, valor comercial diferente al valor catastral. Y entonces, ¿qué fue lo que utilizó? Una figura la cual no es completamente legal, por así decirlo, porque obviamente puede tomarse fraude que se llaman prestanombres. Es decir, O sea,
con recursos de un tercero, alguien llega, compra las cosas, pero a favor de este tercero. Entonces ahí está como el chanchullo que se puede hacer, Sí. pero imagínate, te llega, no sé, Gonzalo Moreno, güey, así, oye, te quiero comprar terreno, ¿cuánto da tal? No es recurso propio, ¿de dónde viene? Felicidades, ley antilavado. Y entonces, básicamente es como te lo compro y luego te lo cedo o veo con qué figura jurídica puedo trasladar el dominio y la posesión del territorio a Walt Disney. Y el de la granja va a decir, me lleva. Sí, pues el desmadre fue prácticamente eso. El señor se fue a Florida, a Orlando, que era totalmente desconocido. Pues era puro pantano. Era puro pantano y se puso a comprar tierra de pantano, que era muy barata. Y se puso a comprar tierra de pantano a lo pendejo. Ahorita pues tienen todo un desmadre ahí, tienen como 4 parques chingos de hoteles, hasta no temáticos sabía. está Animal Kingdom, Magic Kingdom, Epcot Center y ya. No, Hollywood Studios. Hollywood, sí, lo sé. Ajá, Y los parques acuáticos, que que es no sé Typhoon cuántos, Lagoon, creo que son 2. Typhoon Lagoon y Blizzard Beach. Ándale. Más los resorts, que son también como 5, que es el Pues son varios. caribeño, el moderno, Sí, el de Safari. Safari, y luego están los y otros luego los Six puertos, y demás. porque Se me olvidó. los cruceros de Disney Downtown Disney también. llegan a, el centro comercial. Pues es que tienen toda una ciudadcita Exacto, ahí güey. construida. Pues el vato pues lo empezó a comprar, como tú dijiste, con prestanombres debajo del agua para que le saliera barata y pudiera comprar un chingo. ¿Por qué? Porque el vato quería ser la ciudad del futuro ahí. Él no quería ser un parque, él quería ser una ciudad. ¿Sí? De hecho, tú lo dijiste, uno de los parques se llama Epcot. ¿Sabes lo que significa Epcot? Sí, significa bola de golf. Gigante. Significa Experimental Prototype City of Tomorrow. It's a big, beautiful tomorrow. No, big, bright, beautiful tomorrow. It's a big, bright, beautiful tomorrow. Ay, con razón. Sí. Espera, entonces quería que fuera una ciudad, no pabellones. No quería que fueran pabellones de todo el mundo. Él quería. De hecho, pues el nombre Epcot se lo dieron al final al segundo parque, haciendo los pabellones del mundo, tratando de poner un poquito de todo el mundo en su parque. Pero la idea de Walt era construir toda una ciudad. De hecho, pues los parques, no sé si los han mantenido, pero eran autosustentables. O sea, hasta se ganaron premios por su manejo del agua y usan energías limpias y cosas así. Pues sí. Entonces, sí, no, es increíble todo lo que logró este güey y lo que hubiera logrado. Tristemente, por ser fumador, murió de cáncer de pulmón. ¿A los 65 años? Sí, más o menos. ¿Por ahí? Pues sí, nació en 1901 y se murió en el 66. 65 máximo, años. ¿sí? O 64, no sé si llegó a cumplirlos, ¿verdad? Pero bueno, Pero, o sea, no solamente, o sea, qué fuerte, porque al principio yo dije, cambió industria de que lo del cine, que todo eso, pero, güey, también cambió no solamente lo de los parques, sino que cambió la manera también de hacer lo de autosustentable. O sea, ahora lo puedes ver. Muy fácil. No, pero no, en los 60. A ver, no. Cero fácil. Güey, hoy en día, si tienes. Cabrona, hoy en día, si tienes dinero, puedes poner paneles solares en tu casa. Sí. Como si fuera cualquier cosa. Pero claro. En los 60. Pero no, ve la amplitud. Sí, obviamente. Eso es un tema, por ejemplo, una certificación LEED, B Corp, en donde el edificio puede utilizar, por ejemplo, la misma agua que tiene abajo, manejas el flujo de aire, lo mandas, se enfría, lo distribuyes y ya no tienes que utilizar un sistema de aire acondicionado. Sí. Eso es un tipo de inteligencia, bueno, de edificios inteligentes que utilizan con el tema de esas certificaciones de edificios autosustentables, con energías y demás, como los B Corps, LEEDs, entre otras certificaciones, que son complicadas de obtener y muy complicadas de aplicar, porque son caras. No, y o sea, de que hecho, este güey lo haya hecho en los 60s y los 40. Por ejemplo, el parque de Disney, dices, está el de Florida, ¿sí? Walt Disney comenta que cuando estaba en Tomorrowland, le tocó ver a un vaquero pasando por Tomorrowland porque los vestidores estaban del otro lado. Okay. Y que ver vaqueros en Tomorrowland como que le brincaba mucho, entonces pusieron vestidores ya en cada zona.
para que no les pasara eso, en Florida tienen todo un sistema subterráneo que solo los miembros del parque pueden ver. O sea, solo los que trabajan ahí. Debajo de Walt Disney tienen pasillos, tienen vestidores, tienen salas de descanso, o sea, tienen todo un desmadre construido abajo. De hecho, por ese mismo desmadre, la mansión embrujada, el elevador te bajaba. O sea, porque en el parque de California, todo lo que ves de la mansión embrujada es puro mecanismo, puro desmadre. Toda la atracción está abajo. Cuando te metes al primer cuarto que se va alargando, es el elevador que te va bajando. ¿Sí? No mames, el de las pinturas. Sí, las Claro. pinturas que se van Ajá. alargando. En Florida, como todo lo construye, o sea, como ya tenían una construcción abajo, ahí no. Ahí la cúpula se eleva, pero no te baja. Sí. Güey. Ahí se eleva la cúpula, no te bajan, No, no. pero te hacen el mismo efecto. Sí, claro, claro. Buena ingeniería aplicada. Sí, no, de hecho hay una serie increíble que se llama Imagineering, donde hablan de todo lo que fue la construcción de los parques o la de detrás de las atracciones. Esa te habla de cómo fue el desarrollo de cada atracción de Disneylandia. Qué chido. Están increíbles, digo, si tienen mucho tiempo. La verdad es que Walt Disney era un genio y como muchos genios Sí. de la vida real, digo, sí era a veces déspota, era acaparador de fama, era medio diva, quería que le leyeran el pensamiento, pero yo creo que el señor sí debió de tener pues bastante buena cabeza para haber hecho todo esto que pues hoy en día lo seguimos viendo. Cuando yo era niño soñaba con conocer a Walt Disney y si había muerto 22 años antes de que yo naciera, sí. No, a dream is a wish. Y, But pues, when you wish upon a star, güey. pero bueno, no, y digo, también está, o sea, espera, se me fue la idea, déjame agarrar, no, se fue. No, ya regresará, lo pones en los Sí, comentarios. algún día volverá. No, pero a ver, Disney, como pueden ver, fue una persona, un visionario, un genio, el cual no solamente modificó cuestiones económicas, técnicas, tanto en el cine, en la animación, en el tema de los parques, el tema de compliance, con el tema de demasiados temas aquí, con la cuestión de que fueran autosustentables, o sea, una innovación tremenda cuando realmente decías, había cosas súper limitadas, Sí. o sea, no había computadoras, ¿entiendes? O sea, no había internet, no Sí, había un celulares, pensamiento muy... o sea, era como, ¿cómo lo comunico? Tienes que ir, ok, o sea, complicado, y ve lo que logró. No conforme con eso, nos enseñó a soñar, a creer en la magia, a creer en nosotros. ¿Cuántas historias entrañables no tenemos? Y aunque le tiramos hate muy cañón a sus obras recientes. Pero creo que son a los recientes. Ajá, Porque recientes, ¿quién no recuerda con cariño La Espada en la Piedra, incluso Calderón Mágico, Peter Pan, Pedro Virote, claro, Cenicienta, La Dama y el Vagabundo, Aladín, clásicos? Bueno, yo estoy diciendo los Sirenita, clásicos que Walt La Bella Disney Durmiente. participó. Es más, a mí no me encanta Blancanieves porque no me encanta que tengan el pelo corto, pero obviamente es un reflejo de la sociedad que tenían en ese entonces. Pero honestamente es una película muy bonita. Sí. Bambi es preciosa. Sí, ¿no? También. Y por ejemplo con Blancanieves dices, güey, es de 1937. Mucho. 37 o 38, Ocho. pero sí. No O sé, sea, porque el otro día ya vi la tercera de La Sirenita. Tienes razón, la animación es hermosa, deberían de la meter historia más es una a las... pendejada. Ajá, pero deberían de meter más a las hermanas. Son genial la interacción de Ariel con las hermanas. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que intentaron para vender Y- más muñecas? Sí, pero estaban culiadas las muñecas, ya las vi. Y lo único que no me gustó, güey, fue el flounder de la primera película. No tiene nada que ver con la de la tercera. Nada. Sí, Nada. sí. A menos de que te lleguen con la edad te vuelves más culé, no sé. No, pues. Pero no tiene nada que ver. Pero, gracias, Walt Disney, por todo lo que nos diste. Sí, digo, fue un estudio maravilloso. Ahorita está secuestrado por una bola de incompetentes. Esperemos algún día lo puedan recuperar. Pero sí, es una persona que creo que su trabajo, aunque ya fue hace mucho tiempo que falleció, a todos nos llegó a conmover en algún momento. Sí. Entonces, pues el señor Disney,
cambió el mundo del entretenimiento de la buena manera. La neta sí, güey. Ujú. O sea, chicos grandes, todos vamos a tener en común ¿Quién no ya. ama a Mickey Mouse? Ajá, Mickey Mouse, a Minnie, a Donald, a A Winnie Goofy. Pooh, a Goofy. O sea, Sí. tantos personajes originales, reimaginados, plagiados, Simba. Bueno, Walt Disney ya se había muerto y hoy estamos hablando Entonces, específicamente de Disney. entonces, pues la verdad es que no nos queda más que cerrar este episodio con una invitación a que veas los clásicos de Disney, a que revisites la historia, cheques todo este tipo de cosas que hizo acerca de los parques, animación, el hombre que está detrás de la verdadera magia de la animación de Disney, que es Walt Elias Disney, que acabo de aprender su tercer nombre, y que tuvo un hermano llamado Roy, Roy. y que seguro también tuvo hijos y una Digo, esposa que nadie no lo menciona. hizo solo, tuvo sus 9 viejos, tuvo harto animador, pero Son hoy horribles esos decidimos nuevos empezar este nuevo tema hablando de Walt Disney. Así A es. ver, coméntenos de qué otro creativo que haya cambiado el mundo le gustaría que hablemos, y pues coméntenos cuál de las películas de Disney le gustó, o si de plano a usted nunca le ha gustado Disney, pues también coméntenos ahí Sí. abajo. Y pues aquí estamos, digo, los escuchamos. Así es, entonces no te olvides de suscribirte, dar a la campanita para activar las notificaciones, síguenos en redes sociales, Dale ¿ok? pulgarcita Dale like, y arriba recuerda si te gustó el que también video. estamos en esa plataforma de streaming de audio para que nos escuches en el gimnasio, en el carro, cuando vayas a tu trabajo, cuando no tengas nada mejor que hacer o cuando estés haciendo el aseo de casa o el propio. Qué mejor que estar escuchando nuestras barrabasadas. Así es. Entonces, have a big, bright, beautiful tomorrow. Esto ha sido Charla entre Compas. Él es Gon, Y él es Jos. Nos y vemos. pues nos veremos la próxima.